Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Hamburg México Verein. Hoy les traemos al Dr. Amaruk en conmemoración a este importante día para los mexicanos que se celebra no solamente de manera nacional, sino internacional, que es el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Pero bueno, antes de que pasemos con él, yo les voy a platicar un poco más de la historia de uno de los personajes más icónicos dentro de estas festividades, la Catrina. ¿Pero de dónde salgo yo? Bueno, en la época de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, había un caricaturista que se llamaba José Guadalupe y él crea una sátira llamada La Calavera Garbancera. Esta era representando a los indígenas enriquecidos que negaban desgraciadamente sus raíces y sus costumbres. Calavera Garbancera viene de garbanzo y hace alegoría a esas personas que trabajaban en los mercados, que tal vez tenían uno que otro ingreso, pero se querían dar la vida de los europeos de ese entonces. Esta figura se hizo icónica a nivel mundial, hasta llegar a las manos del muralista Diego Rivera. Él la adopta ahora con el nombre de la Catrina en 1947 y decide ponerla en un famoso mural. Este mural se encuentra en uno de sus museos en la Ciudad de México. Los dejo con el Dr. Amaruk. Que pasen muy bonito Día de Muertos. Piensen en sus seres queridos. Dándole continuidad a lo que venimos platicando sobre el tema de las tradiciones, un tema que me parece interesante resaltar por los tiempos que estamos por vivir es el Día de Muertos. El Día de Muertos aquí en Michoacán es una ritualidad realmente que se vive muy intenso en las comunidades originarias. Por eso es importante señalar cuál es el sentir, digamos, de los pueblos originarios. Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando venga alguien de fuera sin saber realmente digamos, cuáles son los elementos que se presentan en el Día de Muertos. Entonces es importante, bueno, pues que la gente que nos visite, bueno, sepa este tipo de. En esta ocasión, bueno, pues lo titulé como Anime Chirqué, que en español significa ofrenda a las almas. Esto, desde mi punto de vista, pues es una identidad también del pueblo. Pero primero, bueno, pues quisiera hablarles un poquito dónde estamos ubicados nosotros los purépechas. En donde estamos nosotros asentados como pueblo indígena son dos regiones. Primero, la región purépecha que se llama propiamente, que es donde está la comunidad de Paracho y está Cherán. Cherán, ya hablamos en charla anterior, ha sido, digamos, un municipio que ha dado una muestra a nivel internacional de cómo las costumbres sí son posibles en el país. Por otro lado, tenemos acá la región de Pátzcuaro, región Pátzcuaro-Sirahuén, en donde evidentemente digamos, las comunidades o los municipios más importantes, pues es Pátzcuaro, Sinsunzan, Quiroga y Erongarí. Entonces, ahí es donde nosotros como purépechas estamos asentados. Aquí tenemos otro mapa. El pueblo purépecha está dividido en 4 subregiones. Por un lado tenemos lo que es la región del lago de Pátzcuaro, por otro lado tenemos lo que es la Sierra Tarasca o la Sierra Purépecha, y tenemos también lo que es la Sierra de la Cañada de los 11 Pueblos, como identidad, digamos, en esta región está Chichota y está Tenantzícuaro. Y luego tenemos la región de Zacapu. Bueno, todas estas regiones es lo que nosotros como pueblos indígenas, como pueblo purépecha, todavía persistimos en el caso de Michoacán. Bueno, en particular quiero hablar, bueno, del lago de Pátzcuaro. Aquí tenemos un mapa en donde, bueno, tenemos 4 islas muy importantes, interesantes, que para el evento del Día de Muertos, pues son, digamos, icónicos en la muestra de esta festividad. Tenemos la isla de Janitzio, que me parece es único a nivel internacional. Tenemos la isla de Tecuena, tenemos la isla de Lina y tenemos la isla de Apacana. Entonces, si vemos el mapa, de este lado está Pátzcuaro, que me parece que mucha gente también lo conoce. Y aquí tenemos, pues, digamos, como los 3 asentamientos prehispánicos más importantes. Por un lado, Sinsunzan, por otro lado está Iguatzo y por otro lado, bueno, la capital, fue antes de Sinsunzan, la ciudad de Pátzcuaro. Antes de hablar como los elementos importantes del día de las almas, es importante señalar que entonces, ¿cómo era concebido la muerte entre los tarascos? Para ello, bueno, es importante señalar que hay un documento muy interesante e importante, que quienes estamos interesados, por ejemplo, en conocer la época prehispánica del pueblo purépecha, forzosamente nos tenemos que remitir ahí. Se llama La relación de las ceremonias, ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán, del autor Fray Jerónimo de Alcalá, un fraile que llega a conquistar, espiritualmente hablando, a Michoacán durante la primera mitad del siglo XVI. En ese documento es importante, bueno, pues resaltar, porque tiene digamos, tres divisiones importantes. La primera
que te hablaba sobre, digamos, los dioses más importantes, los rituales, tradiciones, etcétera. Esa era la primera parte, sin embargo, esa no la tenemos. Por alguna razón no sabemos por qué, seguramente porque los frailes de aquel entonces pues querían acabar con toda esa cosmovisión del pueblo. La segunda parte habla sobre la población, sobre cómo llegan a conquistar aquí Michoacán y cómo llegan, digamos, a extenderse, digamos, no solamente Michoacán, sino otros estados vecinos de aquí. En la región del sur, por ejemplo, llegaron hasta el Guerrero, la parte del occidente, Jalisco, Colima, parte del Bajío acá con Guanajuato y bueno, la parte del poniente con el Estado de México. Esa era su grandeza, esa era, digamos, la amplitud que tenía el pueblo purépecha antes de la llegada de los españoles. Bueno, en ese documento, en la segunda parte, podemos alcanzar a visualizar varios fragmentos que yo aquí los señalo, no los voy a leer todos, pero donde vemos que para los indígenas, los purépechas, la cosmovisión pues, del mundo era diferente a la cosmovisión europea. En ese momento sabemos que los europeos manejaban que la Tierra, bueno, pues era redonda y que de una cierta distancia había un precipicio y que de ese precipicio pues nadie regresaba, ¿no? Por eso la Iglesia Católica, bueno, pues de alguna manera dominó esa cosmovisión y esa idea que había en las universidades, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, de Alcalá, en las universidades, eso era lo que prevalecía. En el caso de los pueblos originarios, no, acá era la cosmovisión muy diferente, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de ese documento que yo les acabo de señalar. Dice aquí, y cito, no está el calzón que ha sido holgarse. Envió al hijo de Calzón a llamar a los señores y dijo, ¿qué haremos a esto que vienen los mexicanos? No sabemos qué es el mensaje que traen. Vayan tras mi padre a decirlo allá a donde va, al infierno. Decídselo que se aparejen, que se paren fuertes, que esta costumbre hay. Y hicieron saber a los mexicanos y dijeron, baste, que lo ha mandado el Señor. Ciertamente que habemos de ir. ¿Qué quiere decir este fragmento? Bueno, pues cuando llegan los mexicas a pedir apoyo para que se aliaran con los mexicas y poder expulsar a los españoles, ellos, los purépechas aquí, le dicen, mi papá ya no está. Mi papá ya se fue a otro espacio, a otra región, que digamos, erróneamente los españoles lo denominaron como infierno. Para los indígenas no era el infierno. Para los indígenas era otro espacio que más adelante hablaremos de. Hay otros fragmentos que muestran la relación de Michoacán y para ello voy a leer nada más esta primera vez. ¿Qué dices? No tengo de por qué ir, ya me dio de pie nuestro dios Curicaveri, el dios más importante de los purépechas. Ya saben los dioses del cielo cómo estoy preso, y ya me han comido, dame vino que me quiero emborrachar. Este era un ritual que hacían los purépechas al momento del sacrificio. Aquellos hombres capturados en los campos de batalla, pues evidentemente se convertían en alimento para los dioses, se convertían pues en algo sagrado. Y entonces aquí el fragmento que nos señala habla de un personaje que fue capturado, pero se dan cuenta que era hijo de un principal. Y entonces este pueblo dice, no lo vamos a matar, lo vamos a entregar, porque si lo matamos, pues su papá va a venir y va a invadir aquí nuestro pueblo. Entonces, pues le dicen al muchacho, tienes que regresarte, nosotros no te vamos a sacrificar. Y él dice, no me voy a regresar porque los dioses ya saben que estoy aquí, ya saben que soy parte de ese alimento que ellos me tienen que comer. Entonces, aquí vemos otra visión de otro personaje, de un guerrero, ¿sí? Que dice, yo me quiero ir a ese espacio de los dioses, a llevar el mensaje, a entregarme como alimento sagrado. Entonces, digamos, en la imagen, en la idea, en la cabeza tenemos como ya dos ideas después de la muerte. Algunos estudios recientes hablan de este Paracuajpen. En la Paracuajpen es el universo, es esta cosmovisión purépecha, ¿verdad? Algunos estudios refieren entonces que para los purépechas era una diosa recostada boca abajo, con la cabeza hacia el poniente, digamos, hacia el Pacífico y los pies hacia lo que es el Golfo de México. Entonces, por aquí salía el Curicaveri, que era el dios principal, el dios fuego. Algunos refieren, bueno, pues que salía por las partes íntimas de la mujer, de la diosa, y daba ese círculo. Por eso este dios principal tenía 4 casas en los 4 puntos cardinales. Y cuando llegaba, digamos, en la parte de la boca, cuando entraba por la boca y permanecía en el vientre, bueno, pues era la noche. Y durante ese trayecto, este Curicaveri se convertía en Querenapacantapetl, que es como pues una acepción del gran fuego, ¿no? Y bueno, otros documentos, y la misma relación lo maneja y dice que en los dioses de la mano izquierda se encontraba pues en la parte sur, de un lugar plano, un lugar donde pues no había montañas, y si uno, bueno, camina y va a la región de Tierra Caliente aquí en Michoacán, pues se va a dar cuenta efectivamente que estamos hablando de esa zona. Y bueno, los dioses de la mano derecha se encontraban en la parte norte, en este caso, pues pegado a lo que sería el estado de Guanajuato.
Bueno, pues entonces con el argumento, esto que acabo de señalar y con otros documentos, pero refieren efectivamente que la que sostiene y la que mantiene el universo, la Paracuafen, pues es la diosa, que le llamamos nosotros purépechas como Puerasperi, la creadora de la vida. Y todo lo que nosotros vemos está en la espalda de esta mujer, las plantas, los animales, los seres humanos, los manantiales y todo. Esa entonces era la cosmovisión del pueblo purépecha. Morir entonces era o significaba regresar al vientre de la madre naturaleza. Morir entonces en los campos de batalla significaba ir con el dios Puricaberi, alimentar esos dioses que estaban en los 4 puntos cardinales. Esa era la cosmovisión del pueblo purépecha. Entonces, cuando uno fallecía, uno moría, pues se iba, digamos ahora sí que con el cuerpo entero. También hay documentación donde se señala que cuando moría un principal del pueblo purépecha, mataban consigo mismo cerca de 30, 40 personas, quienes aquí en esta vida les servían para hacer los alimentos, para hacer las lanzas, para hacer los armamentos, para hacer los baraches, el vino, la manta, etcétera. Entonces, mataban a todos a servidumbre porque se pensaba que en otro espacio iba a seguir ocupando de estos personajes. ¿Qué pasa entonces cuando llegan los españoles? Pues evidentemente pues cambian toda esta mentalidad y ellos manejan 3 espacios también importantes. Ellos manejan, bueno, pues que este mundo terrenal pues es algo pasajero y que digamos que frente al buen vivir, digamos, en la práctica de las buenas virtudes, pues uno va a alcanzar digamos, el paraíso y es lo que tenemos, digamos, al lado izquierdo de su pantalla. Y si te portas mal, pues evidentemente te irás al infierno y en el infierno pues hay fuego, hay un toro y bueno, pues hay lamentos y hay toda una penitencia en ese lugar. Esa es la mentalidad con la que van a luchar los frailes, van a hacer cambiar a los indígenas y les van a decir principalmente que el individuo, que el ser humano, se conforma de 2 elementos. Uno que sí se ve y otro que no se ve. Y lo que se ve es el cuerpo y lo que no se ve es el alma. Y entonces lo que uno tiene que salvar es el alma para poder llegar precisamente al paraíso, que es donde está Dios, están los santos y están las vírgenes, ¿no? Y esta es la otra cosmovisión que traen los españoles y que también pues está registrado en documentos antiguos. En el caso michoacano, por ejemplo, tenemos un fraile agustino que llegó en el año de 1550 en adelante, se llamaba Juan de Medina Plaza, que era originario de Medina Sidonia en España. Entonces, este personaje lo explica en purépecha y dice, bueno, nosotros somos el centro del universo y alrededor de nosotros pues hay una serie de planetas y aquí vemos, por ejemplo, la Luna, el Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Tenemos aquí el firmamento donde están las estrellas y demás. Tenemos el 9º cielo y el primer movimiento que hace que todo lo demás se mueva, ¿no? Y entonces en el 11º cielo, que se llama cielo Empyreum, que es donde está Dios, están las vírgenes, es lo que tenemos que alcanzar en esta vida. Entonces, esa mentalidad que tenemos los indígenas ahora con la nueva cosmovisión de los europeos, pues el indígena tiene que luchar y tiene que salvar su alma, ¿no? Y entonces a partir de esta conquista espiritual que se da en el siglo XVI, es el momento en el que nosotros como purépechas empezamos a tener la idea de lo que es el alma, ¿no? Antes no existía, como bien lo he explicado, pero a partir de la conquista, entonces ahora la idea del alma está presente dentro de los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué significa el ritual del Día de Muertos? Para nosotros es una adaptación de otras creencias y prácticas como la Quetzaltacua. La Quetzaltacua es la ofrenda que se pone, por ejemplo, pues en el panteón. En el panteón, pues ustedes ven, por ejemplo, que hay pues una serie de alimentos, ¿no? Que lo prepara, bueno, el que vive, pero es con la idea de que el que está ahí le gustaba ese tipo de alimentos, ¿no? O ese tipo de comidas. Está la idea del alma, que fue una imposición por parte de la religión católica que entre los purépechas no existía, pero que a raíz de la conquista efectivamente ya existe esta idea del alma. Pero ¿qué es exactamente esa fiesta del Día de Muertos? ¿Cómo la vivimos nosotros como purépechas? ¿Qué elementos existen en ella? ¿Quiénes participan? Y bueno, pues mencionar si entre nosotros como pueblos indígenas o como comunidades se hace de la misma forma en todas las comunidades. Tan solo hablar de la ribera del lago de Pátzcuaro es hablar de una sola tradición. Me parece que no. Y es lo que voy a explicar a continuación. Santa Fe de la Laguna, volvemos a la comunidad originaria donde yo pertenezco, es una comunidad antigua, pues, fundada en 1533 por el primer obispo de Michoacán. Aquí tenemos 2 tradiciones. Nosotros celebramos el 31 de diciembre para los angelitos, así les llamamos, o para los niños. Entonces, en la pantalla vemos varios elementos. En una primera fotografía
que es esta, vamos a encontrar una especie de capillita. Y al centro de esta capilla tenemos al niño Dios, que se pone, digamos, para la ofrenda a los niños. Y luego tenemos entonces elementos del campo que están vertidos aquí. Todo este alimento lo lleva la gente de la comunidad, los visitantes. Por eso es importante señalar que cuando visitamos una ofrenda, forzosamente tenemos que llevar una ofrenda que consiste pues, en los frutos tropicales, en pan, ¿no? En los productos del campo, etc. Por otro lado vemos entonces acá otro tipo de capilla, ¿verdad? Con papel china. La característica principal de esta primera, digamos, ofrenda, pues esta capilla, que identifica que es para un niño, que es para un ángel. Muy diferente, por ejemplo, acá, donde ya vemos una ofrenda para adultos, y esto se da el 1 de noviembre. En el centro tenemos una cruz, y en el centro, bueno, pues evidentemente también, pues vemos algunos utensilios que la persona en vida utilizaba. Por ejemplo, aquí tenemos un delantal. Quiere decir esto, entonces, que era una señora, que era una mujer. Ese día se le está, digamos, festejando, celebrando. Y aquí tenemos a los participantes, que son nuevamente los padrinos de velación, si estuviese casada. Generalmente, cuando se habla de adultos es porque esta persona estaba casada con la Iglesia Católica. Entonces vemos el acompañamiento de los padrinos, que son los primeros que llegan a ofrecer esta ofrenda y a hacer una ceremonia religiosa. Cantos, ¿verdad? Principalmente, rezos en honor a la persona que va a llegar en esta casa. Ahí tenemos otro ejemplo, tenemos lo mismo, aquí tenemos la cruz, que es la identidad, el elemento fundamental, pues, que utilizamos para el Día de Muertos para los adultos. La gente que llega a visitarnos, pues, está obligado a llevar una ofrenda. Aquí tenemos ahí la participación de 2 mujeres que no eran de la comunidad, pero que estaban conscientes de la tradición y están llevando ahí su... El día 2 de noviembre, perdón, esas cruces y esas capillitas, ya que pasó la celebración, entonces tienen la obligación de entregar todo lo que tienen de decir aquí las cuelgas en el panteón. Y en el panteón va a estar el sacerdote de la comunidad recibiendo estas digamos, cuelgas, que pues no son más que figurillas de azúcar, que son plátanos, pan, ¿no? Y algunas otras cuestiones cosas que les ponen el día a día de muertos. En Cheranqueri, bueno, tenemos un ejemplo también. Lo mismo, aquí la diferencia es que aquí se hace de noche en el panteón, en la comunidad no se hace de noche, o sí se hace de noche, pero más bien se hace una ofrenda de casa. Ahí tenemos a la isla de Janitzio, hay una celebración, hay una muestra de los mariposeros. Aquí tenemos una muestra también diferente, se hace en el panteón, que es muy diferente, digamos, a la forma de tradición que se hace en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Como les decía, una comunidad de la misma ribera o de la misma región que la ribera del lago de Pátzcuaro, pero con elementos o más bien tradiciones un poco diferentes. Tenemos ahí la gente de Sinchuzan que está pues también haciendo su velada, ¿verdad? En el panteón. Esto no se hace en Santa Fe, pero se hace en otras comunidades de la región. Al siguiente día así más o menos queda, ¿verdad? Ahí lleno de basura, pero finalmente es por la visita que tiene la gente de las comunidades. Conclusiones para esta segunda presentación. Primero, bueno, pues decir, aquí hemos contemplado estos 4 elementos fundamentales de la vida: el agua, la tierra, el aire y el fuego. El agua queda representada en los frutos de la temporada, como el chayote, la calabaza, el maíz, entre otros elementos. Este líquido es un recurso fundamental para el crecimiento óptimo de los árboles frutales y demás cultivos del campo. En ciertos pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro, el agua se pone en un recipiente en el entendido de que las ánimas lo necesitarán para su sobrevivencia del lugar donde lo proviene. Eso es fundamental y se pone, digamos, en estos pueblos. La tierra está simbolizada en las flores de Tirín, que es la flor de cempasúchil. Tirín significa flor de cempasúchil. En las mazorcas y en la variedad de frutas provistas por la madre naturaleza. No es casual que la fiesta en honor a las difuntas coincida con la etapa en que abundan estos alimentos de la tierra. Es precisamente en estos días que las ánimas retornan para disfrutar de ellos y se tiene la creencia de que los alimentos pierden el sabor porque las almas toman el aroma. El aire está simbolizado en el humo que despiden los Puritz-Atatlecha. Los Puritz-Atatlecha son los copaleros. El copal expande un aroma que perfuma la ofrenda. Además, la humareda es de mucha ayuda para evitar que el ánima se pierda en el tortuoso camino que tiene que recorrer hasta llegar a la tierra. Los gobernantes de la época prehispánica, como el Petamuti, que es el sacerdote mayor en la época prehispánica, los caciques y el propio Irecha, que es el rey, fumaban en la ceremonia religiosa a favor de los dioses celestes, pues dicho elemento era considerado como alimento básico para la mantención de las deidades, parte de la cosmovisión.
Y finalmente el fuego se asocia a los saumerios que concentran el calor y en la llama de las velas. Este mismo elemento sirve también de guía al ánima en su retorno a la casa donde habitó en vida. El simbolismo de la vida, de la luz, a través del encendido de las velas, representa la movilidad que tiene el vivo en la oscuridad. Si la ofrenda reluce de color amarillo a través de la flor de cempasúchil o la flor de tiringui, la llama de las velas y las mazorcas. Bueno, le damos muchas gracias al doctor Amaruk por su tiempo. Los esperamos el próximo 6 de noviembre en la capilla 10 del cementerio de Ohlsdorf. Denle like a este video y suscríbanse. Muchas gracias y hasta la próxima.